La viscosidad es la constante de proporcionalidad que aparece en la ley de Newton de la viscosidad, relacionando el esfuerzo cortante o densidad de flujo de momentum con el gradiente de velocidad, o la rapidez de deformación. En su forma más simple la tenemos como la siguiente expresión. Y sabemos que los fluidos que se comportan de acuerdo a esta ley se denominan como fluidos newtonianos e incluyen a la mayoría de los fluidos simples como lo son el agua, las soluciones de azúcar, la glicerina, los aceites de silicona, etc. Y la viscosidad es una propiedad del fluido que depende de la temperatura y en algunos casos también puede depender de la presión. Su unidad en el sistema internacional es de pascal por segundo, que equivale a kilogramos sobre metro por segundo. La viscosidad cinemática es la resistencia que presenta un fluido al movimiento relacionado con su densidad específica, es decir, es el tiempo que tarda en desplazarse un fluido solo con la fuerza de la gravedad, y se representa como la viscosidad entre la densidad. La viscosidad de un gas a baja presión aumenta con la temperatura y se considera independiente de la presión, y la viscosidad de un líquido disminuye con la temperatura y es poco afectada por la presión excepto a presiones muy elevadas. La mayoría de estos métodos emplean correlaciones empíricas dimensionales, por eso tenemos que ocupar las unidades especificadas a menos que se indique lo contrario en cada método. Gracias al breve repaso que nos brindó mi compañera, tenemos más claros los conceptos básicos sobre viscosidad y por lo tanto podemos comenzar con el primer tema, que es viscosidad de gases puros a baja presión. La teoría cinética de los gases fue desarrollada de forma independiente por Sidney Chapman en Inglaterra y David Enskog en Suiza entre los años de 1910 y 1920. A partir de esta teoría fue posible obtener predicciones para la viscosidad, la conductividad térmica y la difusividad en un gas, sobre todo cuando no se cuenta con datos experimentales. Esta teoría proporciona expresiones para las propiedades de transporte en términos de la energía potencial, tema que estaremos abordando a mayor profundidad más adelante. La teoría cinética de los gases predice la siguiente ecuación para la viscosidad de un gas a baja presión. Esta ecuación nace a partir de la ecuación de Boltzmann. Chapman y Enskog describieron un caso en donde la ecuación de Boltzmann era restringida por la perturbación de la función de distribución por una pequeña cantidad del equilibrio descrita por Max William. La teoría cinética de los gases permite e intenta explicar el comportamiento del movimiento de fluidos viscosos. Y bueno, para poder entender la fórmula es necesario explicar las variables que se encuentran en ella, comenzando por la viscosidad, que va a ser representada por el símbolo μ y va a ser medida en unidades de gramos sobre centímetros por segundo. La temperatura va a ser representada por la letra T, el peso molecular por la letra M, el diámetro de colisión por el símbolo de omega y la integral de colisión por omega mu. Ahora, es importante mencionar que la viscosidad va a tener una variación y va a estar en función de los parámetros de Lennard-Jones, que vendrían siendo el diámetro de colisión y la integral de colisión. Para poder obtener el dato de la integral de colisión va a ser necesario aplicar otra fórmula más, que va a ser la que tenemos en pantalla, que es K por T sobre epsilon. En este caso, K va a ser la constante de Boltzmann y epsilon va a ser la energía de interacción. Y bueno, para poder calcular la integral de colisión va a ser necesario consultar los datos de las tablas de parámetros de Lennard-Jones. Estas las podemos encontrar en el libro BERT de fenómenos de transporte, específicamente la segunda edición. La teoría de Chapman y Enskog está directamente relacionada con el modelo de potencial de Lennard-Jones.
Para poder entender este modelo es necesario recordar el concepto de gas ideal y de gas real. Cuando nosotros tenemos un gas que no es polar y que se encuentra en condiciones de baja presión, baja densidad y alta temperatura, podemos considerar a este gas como un gas ideal. En este tipo de gases, las partículas no ejercen ninguna fuerza entre sí. De modo contrario, en un gas real, las moléculas sí experimentan fuerzas que pueden ser de atracción o repulsión, según la distancia que exista entre ambas. Y bueno, esto podría decirse que es como lo teórico del modelo de potencial de Lennard-Jones. Para poder visualizarlo de una mejor manera, vamos a observar la gráfica que tenemos en pantalla. Del lado del eje de las Y tenemos a la energía potencial y del lado del eje de las X tenemos a la distancia intermolecular. Vamos a imaginar que tenemos dos moléculas, la molécula A y la molécula B. La molécula A la vamos a colocar en donde la energía potencial es igual a 0. Eso sería en donde intersecta el eje de las Y con el eje de las X. Y la molécula B la vamos a colocar en donde está la flechita de color verde, que es la primer flecha del lado derecho. Ahora, vamos a imaginar que le hacemos un zoom a esa gráfica y vamos a centrarnos en la imagen que tiene de fondo un color verdecito. Como podemos ver, ahí tenemos a nuestras dos moléculas. Entre estas moléculas existe una distancia muy grande y esto quiere decir que no va a haber interacción entre ellas. Por lo tanto, las moléculas se pueden considerar que son de un gas ideal. Ahora, vamos a suponer que tenemos otras dos moléculas. La primera molécula la vamos a colocar de nuevo en donde la energía potencial es igual a 0. La segunda molécula la vamos a colocar en donde está la flechita de color rojo. Vamos a hacer un zoom nuevamente y nos vamos a colocar en la imagen que tiene el fondo color azul. Como podemos observar, la distancia que hay entre estas dos moléculas es mínima, por lo tanto se va a experimentar una fuerza de atracción, dando como resultado un potencial negativo. ¿Por qué es negativo? Cuando la energía de potencial se encuentra por debajo de 0, la fuerza que va a existir va a ser de atracción. Cuando la energía potencial se encuentre en una cantidad mayor de 0, la fuerza que va a existir va a ser de repulsión. Lo que hizo en este caso Lennard-Jones fue colocar toda esta teoría dentro de una ecuación, que es la que tenemos en pantalla. Y bueno, esta fórmula nos dice que la energía potencial es igual a 4 veces epsilon por sigma elevado a la 12 sobre la distancia intermolecular. En esta parte nos estamos refiriendo a la fuerza de repulsión que existe entre las moléculas, menos sigma elevado a la 6 sobre la distancia intermolecular. En esta parte nos referimos a la fuerza de atracción que existe entre las moléculas. Para los gases puros no existe un valor que sea considerado como alto, por lo tanto se comienza desde el punto donde los métodos para gases a baja presión muestran desviaciones que ya son significativas, y esto es a presiones de 10 atm o mayores. En el siguiente diagrama se puede ver la relación de la viscosidad reducida en función de la temperatura y la presión reducida. Algunos datos de la viscosidad en el punto crítico se pueden encontrar en tablas como la que se muestra en la diapositiva. Para los compuestos que no se encuentran en las tablas podemos emplear alguna de las siguientes correlaciones para la viscosidad crítica, teniendo en cuenta la presión crítica, peso molecular, temperatura crítica y el volumen crítico. Para estimar el volumen molar se recomienda utilizar el método de Gunn y Yamada, como se muestra en las siguientes ecuaciones, donde el volumen de referencia es el valor experimental del volumen molar del líquido a la temperatura de referencia.
Con este método pueden resultarnos errores grandes cuando la temperatura es baja, siendo la temperatura reducida menor a 0.55. Continuamos con el siguiente tema, que es la viscosidad de mezclas de gases a baja presión. Para poder comprender cómo se relaciona la viscosidad con las mezclas gaseosas, debemos recordar algunas definiciones importantes, comenzando por qué es la presión parcial. Esta no es más que la presión ejercida por un gas en particular en una mezcla. También es importante recordar la definición de fracción molar. Esta es la fracción del número de moles de un determinado componente respecto al número total de moles de todos los componentes de la mezcla. De igual manera, es importante recordar lo que establece la ley de presión parcial de Dalton. Esta nos dice que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de presiones parciales de los gases que componen la mezcla. En la pantalla podemos observar la ecuación que nos dice que la presión total es igual a la presión del gas número 1 más la presión del gas número 2 más la presión del gas número 3 y así sucesivamente. La ley de Dalton también se puede expresar usando la fracción molar de un gas, como la ecuación número 2 que podemos ver en la pantalla. Ahora sí podemos entrar con la definición de viscosidad. Recordemos, ya como lo han mencionado anteriormente, que la viscosidad es la propiedad de un fluido y esta puede depender de la temperatura y en algunos casos también de la presión. Para calcular la viscosidad en una mezcla se puede utilizar el método de Wilk. Este método emplea las fracciones molares y las viscosidades de los componentes puros a una misma temperatura. Para una mezcla binaria, el método se puede expresar como la ecuación número 3 y también como la ecuación número 4. Esta sería ya una ecuación general de este método, en donde XY y XJ son las fracciones molares de las especies. NI son las viscosidades de los componentes puros. MI son las masas moleculares de las especies y la viscosidad de un componente puro gaseoso también se puede predecir mediante la ecuación número 5, donde las constantes A, B, C y D se encuentran tabuladas en tablas y pues la viscosidad se puede medir en pascales por segundo. Viscosidad de mezclas de gases a alta presión. Es recomendable utilizar el método de Lucas para este tipo de situaciones. Para describir la viscosidad de mezclas gaseosas a altas y bajas presiones de cada uno de los componentes participantes en la mezcla, necesitamos saber algunas propiedades, como por ejemplo masa molecular, temperatura crítica, presión crítica, volumen crítico, compresibilidad crítica, momento dipolar, fracción molar y un factor Q para indicar si el componente es helio, hidrógeno, deuterio o ninguno. En el caso de que estemos a alta presión y que la temperatura reducida media sea menor o igual a 1, hay que introducir la presión de vapor. También necesitamos conocer la temperatura de la mezcla, presión de la mezcla y número de componentes de la mezcla. Este método ocupa la siguiente ecuación. Aquí se nos recomienda ocupar los métodos como son el de Gunny-Yamada, los valores de referencia experimentales y la ecuación de Hildebrand, que requiere de conocimientos previos de volúmenes líquidos. También nos dice que puede dar errores graves cuando la temperatura es baja y no se puede ocupar con alcoholes. Los líquidos van a ser medidos en centipoises. En el método de Orrick y Erbar no se pueden emplear compuestos que contengan nitrógeno o azufre. Este método se utiliza para calcular la viscosidad a bajas temperaturas y emplea la técnica de la contribución de los grupos presentes en el fluido para estimar a y a B. Las unidades aquí van a ser en centipoises y ocupamos la siguiente ecuación, donde la densidad se mide en gramos sobre centímetro cúbico
y es del líquido a la temperatura de interés. También podemos observar que se ocuparon 188 líquidos orgánicos y de estos obtuvieron varios errores, pero los resultados dieron una desviación promedio del 15%. Y también tenemos la siguiente tabla, que son las contribuciones de los grupos. Método de Van Belsen. Este es un método de contribución de grupos muy exacto para los compuestos orgánicos, pero no se debe emplear para temperaturas muy por encima del punto de ebullición, que son las de 0.75. La ecuación principal es la fórmula 1 que vemos aquí. La viscosidad obtenida estará en pascal por segundo, pero si se omite el término de menos 3.0 se obtiene la viscosidad en Cp. Para determinar los valores de B y T0 utilizamos la fórmula número 2, en donde se comienza con el número de carbonos en la molécula N, que se emplea para calcular un número ajustado de carbonos N por, al sumarle contribuciones correspondientes a estructuras y grupos funcionales. Ahora bien, para N por se calcula primero una contribución base B0, de acuerdo a las siguientes ecuaciones que tenemos aquí en la tablita, y nos dice que si N por es menor o igual a 20, nos muestra la ecuación que se debe realizar, y si N por es mayor a 20, realizamos esas operaciones que nos muestran aquí en la tabla. Después, a esa contribución base B0 se agregan las contribuciones de los grupos para poder obtener B, que es con la fórmula número 3. Finalmente, T0 se calcula también en base al número ajustado de carbonos N por, en donde tenemos que si N por es menor o igual a 20, nos explica las operaciones que se deben hacer, y si N por es mayor a 20, nos muestra la ecuación que debemos realizar. Para el método de extrapolación de Lewis-Squires, nos dice que si solo tenemos un dato de viscosidad, es posible obtener una estimación de la viscosidad a otra temperatura empleando su ecuación, y esta ecuación es la fórmula 4 que vemos aquí, aunque los errores pueden estar de 5 a 15% o mayores, donde las viscosidades están en pascales por segundo y las temperaturas pueden encontrarse en grados centígrados o Kelvin, ya que solo se usa su diferencia, y el mu es el valor conocido de la viscosidad a la temperatura T⁻1. Este método no debe emplearse para temperaturas muy encima del punto de ebullición del normal. Método de Lucas para líquidos a alta presión. Cuando se tiene una presión baja, se podría decir que la viscosidad casi no se ve afectada por la misma. Caso contrario cuando contamos con una presión moderada o elevada, ya que la viscosidad aumenta con la presión. Para estos últimos dos casos podemos utilizar la ecuación de Lucas, que es la que se presenta a continuación, donde la letra griega μ representa la viscosidad del líquido a alta presión. μ saturada significa la viscosidad del líquido saturado a la misma temperatura, y delta PR es la diferencia reducida entre la presión y la presión de vapor. Y bueno, para delta PR se calcula de la siguiente forma. Las letras A, C y D son funciones de la temperatura reducida. Y bueno, solo por mencionar algunos libros en donde podemos encontrar estos materiales, serían en El Manual del Químico de Perry y en Introducción a Fenómenos del Transporte de Birth. Es momento de explicar la viscosidad de mezclas de líquidos. Pero, ¿cómo podemos determinar esto? Bien, para ello se crearon las reglas de mezclado.
Una de ellas es la que fue propuesta por Kendall y Monroy, tal y como se muestra a continuación. La letra griega mi con subíndice m representa a la viscosidad de la mezcla. La letra x representa a la fracción mol en fase líquida. Esta regla es utilizada para una mezcla líquida de hidrocarburos. Un ejemplo de hidrocarburo en estado líquido es el benceno. Debido a esto, dicha regla es aplicable a las mezclas donde los componentes son de naturaleza similar. Las mezclas de líquidos exhiben características no ideales, lo cual significa que la viscosidad de una mezcla no es fácil predecir a partir de las viscosidades de los componentes. Debido a esto, Kendall y Monroy señalaron que el uso de la fracción en peso molar en su regla podrían producir resultados más exactos. Buen día, mi nombre es Eduardo Rojas y a continuación explicaré el subtema de viscosidad de suspensiones y emulsiones. Pero antes de continuar, explicaré lo que es una suspensión y una emulsión. Las emulsiones son dispersiones de dos líquidos inmiscibles, de las cuales cabe mencionar que son de gran interés en muchas aplicaciones importantes en la industria, como por ejemplo en la industria alimentaria, cosmética, producción de petróleo, agricultura, química y farmacéutica. Una suspensión es una mezcla heterogénea que contiene un líquido en el cual se puede ver la sedimentación de las partículas. Dicho esto, comenzaré a explicar la siguiente parte de la exposición, que es la ecuación de Einstein. Albert Einstein fue un físico alemán quien realizó grandes contribuciones a la comprensión del universo y se le conoce como uno de los más grandes genios de la humanidad. Las contribuciones de Einstein al principio del siglo XX fueron de gran importancia para determinar las leyes de la naturaleza en campos como la física moderna, la física cuántica, relatividad y cosmología. Para el caso de suspensiones de partículas sólidas en líquidos, se dice que podemos tratar el sistema de dos fases como si fuera una sola fase, la cual tiene una viscosidad efectiva. También podemos decir que el primer modelo que se desarrolló para este tipo de casos fue la ecuación de Einstein, la cual aplica para suspensiones diluidas de esferas, la cual se expresa de la siguiente manera. Nos dice que viscosidad efectiva dividida entre la viscosidad del líquido puro es igual a 1 más 5 medios de la fracción volumen. Para el caso de suspensiones concentradas de esferas, puede emplearse la ecuación de Mooney, la cual nos dice que la viscosidad efectiva dividida entre la viscosidad de un líquido puro es igual a la función exponencial elevada a la 5 medios de la fracción volumen dividida entre 1 menos la fracción volumen entre la fracción volumen 0. Y por último tenemos la ecuación de Taylor, la cual se utiliza para emulsiones o suspensiones de pequeñas gotas de líquido en otro, la cual nos dice que la viscosidad efectiva dividida entre la viscosidad de un líquido puro es igual a 1 más la viscosidad de la fase continua más 5 medios de la viscosidad de la fase dispersa dividido entre la viscosidad de la fase continua más la viscosidad de la fase dispersa multiplicada por la fracción de volumen. Tras el análisis, se puede concluir que existen leyes que respaldan el estudio de la medida de resistencia de los fluidos a las deformaciones graduales producidas por tensiones, la cual se denomina como viscosidad. La viscosidad se presenta en fluidos, en gases, líquidos y mezclas en diferentes condiciones. También se pudieron dar a conocer las fórmulas que permiten conocer el grado de viscosidad y sus respectivas unidades específicas, así como también las variables que influyen en la viscosidad que presenta un fluido, tales como la presión y la temperatura.
Se mostraron las tablas con parámetros y diagramas que facilitan la realización de los cálculos y también los errores que podrían presentarse en los cálculos, los diferentes métodos y las ecuaciones, como las de Einstein, Honey y la ecuación de Taylor, las cuales complementan la información para encontrar soluciones a problemas que se presentan en laboratorios y en el estudio de nuevos conocimientos. La viscosidad es una propiedad de los fluidos que es de gran importancia en múltiples procesos industriales, además de ser una variable de gran influencia en las mediciones de flujo de fluidos. El valor de viscosidad se usa como punto de referencia en la formulación de nuevos productos, facilitando la reproducción de la consistencia de un lote a otro y el control de los procesos químicos.